Feliz inicio de semana, apreciados amigos y hermanos. Para hoy, domingo 3 de septiembre, el título de nuestra reflexión de la lección de escuela sabática para hoy es Consejos para los hijos. Por favor, acompáñenme en oración para poder proseguir con el estudio de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos. Gracias porque hoy nos brindas consejos especiales para todos los que somos hijos, para saber, Señor, cómo comportarnos. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amigos y hermanos, estamos estudiando la lección de escuela sabática, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y el versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Efesios 6:9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Para hoy, consejos para los hijos. ¿Qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta ese consejo con el Antiguo Testamento? Leamos por favor Efesios 6, 1 al 3 y también Mateo 18, 1 al 5 y versículo 10 y Marcos 10, 13 al 16. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mateo 18, 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. San Marcos 10, 13 al 16 dice: Y le presentaban unos niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares e iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. La palabra griega hijos, tategna, podía referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años en la tradición griega o hasta su muerte en la romana. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, de acuerdo a Efesios 6:4, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Escuchemos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor, dice, es decir, en Cristo, comparado con Efesios 5:22 y 6:4, donde también, hablando del matrimonio, el ideal o el modelo es Cristo. Aquí se nos insta a respetar a los hijos como discípulos de Cristo y a incluirlos como participantes activos en la adoración. Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio con los niños. El mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. Cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarles las consecuencias. Esto está en El Hogar Cristiano, la página 252. Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento de la ley de Dios, que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos. Una característica obvia de Efesios 4, 1 al 6, 9, especialmente Efesios 4, 25, 28 y 5, 3 al 14. Comienza a citar: honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:2. Introduce un comentario editorial que es el primer mandamiento con promesa, Efesios 6:2, y luego termina la cita: para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra, Efesios 6:3. El quinto mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. La reflexión de hoy nos
ocupa con una pregunta importante: ¿cómo refuerzan estos versículos la importancia de las relaciones familiares? Es interesante, mis amigos y hermanos, cómo la lección de hoy nos presenta estos consejos tan puntuales, adecuados para hoy día a nuestros hijos o a los hijos. La palabra hijos, tatecna, incluye tanto a hijos como a hijas, sin distinción de edad, definitivamente. Esto implica que el consejo es aplicable a todos aquellos progenitores, o al menos uno de ellos todavía vive. Sin embargo, al pensar en las relaciones entre miembros de la iglesia, Pablo seguramente tenía en mente a los adolescentes y jóvenes que, siendo ya miembros activos de la iglesia, todavía están subordinados a sus padres o, en su caso, dependen de ellos. Aunque en Cristo, mis amigos y hermanos, todos somos iguales. Un adolescente o joven no puede tratar a sus padres irrespetuosamente, sino que debe obedecerles, tal como nos ordena el quinto mandamiento. Esta obediencia solo tiene como límite la obediencia a Cristo y al resto de la ley. Es notable ver que cuando esta obediencia se sobrepone o se antepone a la que debemos de darle a Dios, entonces esta debe prevalecer. Es decir, la obediencia a Dios debe prevalecer por sobre la obediencia de los padres. Es el énfasis que da la lección de esta semana, cuando nos dice que debemos nosotros lealtad suprema a Cristo Jesús. Es decir, la adoración o la obediencia a Cristo está por encima de la obediencia a nuestros padres, siempre y cuando estos no vayan en contra de los mandamientos de Dios, en contra de la obediencia a nuestro Dios, entonces deben ser respetados y obedecidos. Mis amigos, es un privilegio iniciar esta semana con estos consejos tan puntuales. Gracias por su apoyo, gracias por escuchar este comentario y gracias por estar siempre conmigo. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos consejos maravillosos que nos orientan en la forma adecuada y de una manera muy especial para los hijos que tenemos padres y que estamos, Señor, sujetos a la obediencia a ellos por debajo de la obediencia de Cristo Jesús. Bendícenos en el inicio de esta semana. Bendice a cada oyente. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos y pedimos. Amén y amén.